Y me esperaron y me pegaron. Y me pegaron y me rompieron mi vestido. ¿Anticipabas tú toda esa locura mediática que sucedió cuando ustedes se juntaron? Absolutamente no. Ahí es cuando empezó todo el bullying que yo sufrí. Y me acordé cómo lloraba. ¿Han podido lograr en ti que fueras una mujer amargada, hasta mala, resentida? Mi vida no ha sido siempre un camino de rosas. ¿Y en qué momento conoces tú a Fonsi? Cerraba los ojos e imaginaba quién yo quería ser. Y eso me mantenía viva. Pisoteada sin tú poder defenderte. Siempre todo mi sueño fue ser modelo, triunfar en esta carrera. Ese momento cambió tu vida para siempre. Para siempre. Ese es el momento que cambió mi vida. ¡Wow! ¿Qué es lo más difícil de ser la esposa de un cantante famoso? ¿Qué es lo que más extrañas de tu papá? Ya me vas a hacer llorar. Cara a Cara con Rodner, el podcast, es presentado por Café 5 Gotas, el mejor café del Salvador. Y por Rodner Figueroa Style, la elegancia a tu alcance. Creer mucho en mí. La idea del retiro se me complica. Nunca darse por vencido. Yo creo que uno no debe estar en un consejo. Porque es que lo que yo quiero es no estar. Apreciar todos los días lo que tengo. Se puede gastar, pero se puede invertir. Hola amigos y bienvenidos a este nuevo Cara a Cara con Rodner, el podcast. Suscríbanse al canal porque ya somos casi 400,000 suscriptores de esta comunidad que tenemos un solo objetivo, como ustedes lo saben, que es que cuando escuches el testimonio de mi invitado o invitada, como el caso de hoy, tú digas, si esa persona pudo luchar por sus sueños, yo también puedo. Y me encanta y me fascina la invitada de hoy. Primero porque la considero una amiga, pero sobre todo porque no hay que ponerle edad a los sueños. Hay una frase muy importante que leí de ella hoy que me impactó. Y es que si tú no persigues tus sueños te van a perseguir a ti. Y es como un monstruo el sueño. Pero hay que luchar por ellos porque vale la pena. Y su historia de vida va a dejar por sentado que sí se puede hacer independientemente de la edad que tengo. Es una mamá, que para mí es su rol más importante, desde luego, pero es modelo internacional, empresaria y hoy por hoy es escritora. Y estoy hablando de mi querida amiga Águeda López. Gracias, mi amor. Gracias por invitarme. Tenía muchas ganas de venir a compartir contigo. Yo también de tenerte. Estoy feliz. Gracias. Estoy fascinado porque yo que te conozco bien y sé que eres una persona tan privada, tan reservada y que además, lo digo con mucho respeto, has llevado mucho palo en silencio precisamente por cuidar de esa intimidad y esa integridad familiar, pero te atreves hoy por hoy a escribir lo que se puede considerar tu historia de vida ficcionada en un libro. Sí, me atreví. Me tomó tiempo tener el coraje y la valentía porque a veces toma, muchas cosas, mucho tiempo en hacerle cara a los miedos, pero es la única forma de crecer y es la única forma de avanzar en la vida. Así que sinceramente estoy orgullosa del paso que tomé y estoy muy feliz con el resultado. Me encanta, porque de eso, ustedes los que son fanáticos de este podcast saben que de eso se trata. De aquí que es luchar contra tus miedos y sobrepasarlos. Y cuando yo conozco la historia de este libro que ya está disponible, ya si lo quieren buscar, ya está a la venta, se llama La niña que siempre miraba al sol. Y esta niña, que lleva por nombre Alma, me encantó que hayas escogido ese título o ese nombre para tu personaje principal, porque considero que tú has desnudado tu alma en esas letras que has puesto en ese libro. Te voy a decir la verdad. Como bien dijiste antes, yo soy una persona que no me gusta exponerme. No me gusta que hablen de mí. No me gusta dar que hablar. Pero como también te dije, hay que ser valiente a veces y decir, mi vida no ha sido siempre un camino de rosas. Todos tenemos pues nuestras complicaciones, nuestros problemas, nuestros miedos, nuestras frustraciones, decisiones que tomamos muy bien, decisiones que tomamos muy mal. Todos nos equivocamos. Y pensé que era importante que la gente supiera que se puede completar un sueño de vida, aunque te hayas equivocado, aunque haya pasado mucho tiempo desde que tuviste ese sueño por primera vez, aunque las cosas no sean como tú quieres que sean al tiempo que quieres que sean. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo soy modelo
Pues yo esperaba triunfar en las pasarelas internacionales con 23 años, 24 años. No fue así. No fue así. Dios tenía otro camino para mí, pero sin embargo no me rendí. Dije, ¿sabes qué? De repente no es al tiempo que yo quiero, pero puede ser el tiempo que Dios piensa que es mejor para mí, y así fue. Entonces siempre hay que tener certeza en uno mismo, confianza en que puedes hacer tu sueño realidad y seguir luchando día a día. Me fascina tu mensaje porque tiene un propósito grandioso, porque creo que hay mucha gente que abandona sus sueños precisamente por la edad, Ujú. porque dicen, ya llegué a una edad donde no vale la pena. Y tú has logrado cumplir tu sueño de desfilar en las pasarelas de alta costura en París, de una niña que venía de un pueblo minúsculo en Andalucía, en España, donde la posibilidad de lograr eso era remotamente casi que infinita, Infinita. y lo lograste. Evidentemente, y quiero hacer la aclaratoria de esto porque creo que es importante, Águeda es una mujer, yo la conozco a tono personal, una mujer inteligente, guapa, sensible, noble, bella, pero esa es una Águeda que no todo el mundo conoce. Es una Águeda que ha estado resguardada. Evidentemente, precisamente, bueno, porque te casaste con un hombre famoso, Luis Fonsi, que ustedes lo conocen, adorado, a quien le mando un abrazo enorme porque también es un tipazo que vale oro. Pero te tocó hacerte famosa por añadidura, por el amor, Ujú. y ser juzgada sin que te conocieran. Y voy a decir un término que a lo mejor suene desagradable, pero pisoteada, Ujú. sin tú poder defenderte. Bueno, me podría haber defendido, pero tomé la decisión de no hacerlo. Y al final yo pienso que lo que le pasa a muchas figuras públicas es que la gente ve un rostro, ve una vida, ve tus fotos en, no sé, en una isla maravillosa, cenando en un buen restaurante, y nadie sabe lo que hay detrás. No solamente me pasa a mí, le pasa a mucha gente. A veces juzgamos por la carátula del libro, nunca mejor dicho, sin saber lo que hay dentro. La realidad es que, como bien te dije, yo no soy persona de controversia. Entonces siempre decidí dejar que mis actos hablaran más alto que mis palabras. A mí no me gusta hacer show, a mí no me gusta el drama, a mí no me gusta entrar en conversaciones pequeñas, como dice small talks, ¿no? Ujú. A mí me gusta que si se va a hablar de mí, sea porque traigo un mensaje poderoso, porque dije una frase que diga, ¿sabes qué? Si ella pudo, yo también puedo. A mí me gusta motivar a la gente a que saquen la mejor versión de ellos mismos. A mí no me gustan las quejas, no me gusta el lado negativo de la vida, yo prefiero estar siempre en el lado bonito. Por eso estoy tan contento el día de hoy, porque creo que esta ventana que le estamos ofreciendo hoy a la gente es para que conozcan tu alma. Por eso fíjate cómo la vida es curiosa, Águeda, porque yo recuerdo claramente hace unos años atrás, no sé, me imagino que Micaela, su hija mayor, en ese momento tendría 6, 7 añitos, una periodista escribió algo acerca de que si estaba muy delgada. Ah, sí, ¿te acuerdas? Y fue de las Horrible. pocas veces que yo te vi a ti en cámara replicar algo. Pero ahora sé que en tu libro, cuando tú narras que tú fuiste víctima de bullying de 3 niñas en tu colegio, entiendo cómo eso te llegó a la fibra más profunda. Totalmente. Yo me acuerdo que justo estábamos en New York Ujú. cuando pasó y tuve la suerte de verte y hablar contigo y demás. Y yo creo que fue la única vez que hablé porque me dolió en el alma. Porque yo no quiero que mi hija pase por lo que yo pasé. Y yo entiendo que la gente tiene opiniones. Siempre las va a tener. Es imposible que alguien no tenga como un punto de vista, ¿sabes? Pero los niños deben ser intocables. Entonces, que alguien, en este caso, dijo que mi hija estaba muy delgada, que pues de repente que yo hasta no le daba de comer, cosas así dijeron. No me acuerdo exactamente, pero fue un ataque a mi hija que tenía 7, 8 años. Y yo inmediatamente pensé en los ataques que me hacían a mí con 7, 8 años. Ahí es cuando empezó todo el bullying que yo sufrí. Y me acordé cómo lloraba y me acordé cómo me encerraba en mi cuarto. Y no quiero que eso le pase no solamente a mi hija, a ningún niño en el mundo. Por eso este libro no solamente está diseñado para esa gente que tiene todavía sueños por cumplir, sino para esos padres que tienen hijos que van a la escuela, para que estén pendientes, para que se den cuenta que a veces el bullying, como dices tú, es un monstruo que se esconde y no sabes por dónde viene. Y que yo creo que no todos los niños tienen la valentía de comentarlo en casa. Yo nunca la tuve.
Yo he leído muchas cosas acerca de bullying para el tema de educarme y obviamente he leído cosas de, bueno, es que tienes que tener una buena conversación con tus hijos, una buena comunicación, pero yo la tenía con mis padres. Yo tenía muy buena comunicación con ellos. Yo amo profundamente a mis padres. Pero simplemente el bullying es algo vergonzoso, porque quien te agrede en la escuela, quien te acosa, quien te insulta, luego como niño a mí me daba vergüenza decirle a mis papás, es que me han dicho esto en la escuela, es que me han empujado, es que me han ensuciado el pelo, es que es horrible. Es una sensación de no quieres decepcionar a tus padres porque no quieres que ellos cambien la imagen que tienen de ti, ¿sabes? Como que... Sí, como que no eres valiente. Exacto. Como que eres casi un perdedor porque te están haciendo este tipo de acoso. El sentimiento es horrible. Quiero que me lleves a tu infancia, porque sé que, es de Andalucía, evidentemente, de un pueblo pequeño, y quiero saber cómo, o sea, porque claro, cuando tú me dices a mí que vienes de un pueblo pequeño, siempre pienso que es una imagen muy bucólica, que estás en el campo, hay la naturaleza, los animalitos y tal, y que no te la vas a pasar mal. Por eso yo nunca me hubiera imaginado, Aga, que tú habías sufrido de bullying, porque además te ve una mujer bella, yo digo, ¿cómo le van a hacer bullying? Porque generalmente se meten con los niños más vulnerables. ¿Por qué te hicieron bullying a ti? ¿Sabes qué? Me han preguntado mucho eso y sinceramente no hay una razón lógica en el mundo para hacerle bullying a un niño. No me importa lo que la gente pueda pensar. A veces dicen, no, es que el niño estaba un poquito pasado de peso y le hacían bullying. Es que usaba anteojos y le hacían bullying. Es que tenía el pelo rojo y le hacían bullying. ¿Qué tipo de razón es esa para molestar a un niño? ¿Sí me entiendes? No hay razón lógica. Yo lo único que puedo pensar, que está relacionado con lo que dijiste antes de la imagen bucólica de mi pueblo y demás, es que al ser de un pueblo pequeño, que literalmente crecí rodeada de animales y de árboles y de naranjales y ese tipo de cosas, quien nacía ahí se quedaba ahí. Y si eras hijo de panadero, ibas a ser panadera. Y si trabajabas en un banco, lo más probable es que cuando crecieras trabajaras en el mismo banco que tu papá. Muy poca gente salía del pueblo y mi sueño era desfilar en París. Entonces, ¿cómo reaccionaba la gente a mi alrededor? No solamente a los niños que decían, bueno, ¿ella qué piensa que es? ¿Sabes? Creaba un poquito de rechazo. La gente adulta decía, bueno, ¿y a esta niña, por favor, que le pongan los pies en el piso? Porque, ¿sabes? Fue difícil, fue difícil. Pero ahí está la magia de este podcast. Lo acabas de decir. La gente trata de matar tus sueños. Siempre. Y si tú no crees en ellos lo suficiente, o sea, en tus sueños, puedes permitir que te los maten. Sí. ¿Cómo hiciste tú para no permitir que mataran tu sueño a través de todo este bullying que viviste? ¿Y cuántos años atravesaste el bullying? Atravesé mucho tiempo, desde los 8 años, te diré, hasta los 16, que me mudé a otra ciudad, Toledo. La única forma en la que no me mataron el sueño es porque yo me refugié en él. Yo llegaba de la escuela después de 1000 notas horribles que me dejaban en mi mochila, de 1000 insultos, de humillaciones y demás, y me encerraba en mi cuarto, ponía mi música y yo cerraba los ojos e imaginaba quién yo quería ser. Y eso me mantenía viva. Hay una frase de Albert Camus, que a mí me encanta Albert Camus, el escritor, y hay una frase que de hecho cito en el libro. Él dice que él encontró su verano invencible. Y yo encontré mi verano invencible en el sentido que no importaba lo que estuviera sucediendo fuera. No importaba que de repente pues me pegaran o de repente me esperaran para decirme cualquier cosa horrible. Yo llegaba a mi casa y me acordaba de mi sueño y yo encontré mi verano invencible. Y era intocable. Y de ahí nadie me iba a mover y lo iba a conseguir. Era tu refugio. Era mi refugio. Estamos hablando del poder de la mente. Sí. Porque aparte de todos los insultos que te hayan podido hacer, ¿te llegaron a golpear físicamente entonces? Sí, me llegaron a golpear. ¿Qué te hicieron? Yo me acuerdo, bueno, está narrado también en el libro, estaba en una de las ferias, tú sabes, las ferias de los pueblitos que son como pintorescas, música y demás, y recuerdo que estas niñas llevaron a una niña que estaba como visitando el pueblito y me esperaron y me pegaron, y me rompieron mi vestido, que mi mamá con tanto trabajo me había comprado en Zara, ¿sabes? O sea, y nada, y me fui llorando a mi casa, con miedo de contarle a mis papás otra vez. De hecho, mi papá nunca se enteró porque nunca le conté, pero pues mi mamá se enteró. Obviamente es un pueblo pequeño, las vecinas hablan, la panadería, la pescadería, ¿sabes? Entonces,
Me acuerdo que mi mamá me abrazaba llorando, y me decía, le voy a hablar a las mamás. Y yo le decía, ¿para qué? ¿Para qué le vas a hablar a las mamás? You know? Yo pienso, tengo la firme convicción que cuando un niño hace bullying a otro es porque tiene una carencia de amor, tiene una carencia de respeto, tiene una carencia de educación. Entonces, mi lógica, en ese momento tendría que 15 años, me decía, da igual que le digas a sus papás, porque sus papás de repente no le están dando a ese niño lo que necesita para ser un niño feliz, you know? A lo mejor ustedes no lo pueden sentir, pero yo lo estoy sintiendo aquí. Y yo estoy vibrando con lo que me estás contando porque puedo percibir el dolor de esa adolescente, de lo que atravesó. Y me impacta porque han podido lograr en ti que fueras una mujer amargada, hasta mala, resentida. Y cuando te escucho hablar, Águeda, lo que escucho es una sabiduría en tus palabras que me imagino te tocó trabajar en tu propio espíritu para sanar tu alma. Me tocó trabajar en ello, claro, porque siempre hay dos opciones en la vida. Puedes escoger el lado amargo, como te digo, o escoger el lado más luminoso. Y yo no quiero tener una vida fea, yo quiero tener una vida bonita y disfrutármela y, ¿sabes? Y apreciar las cosas lindas que ofrece. Yo pienso que la vida es perfecta, que no somos perfectos, somos nosotros, que de repente no sabemos tomar decisiones, que no sabemos tratar a los demás con dignidad. Somos nosotros los que fallamos. El universo es totalmente perfecto. Entonces, cuando te pasan estas situaciones, como te digo, tienes dos opciones. Sacas lo peor de ella o la superas, abrazas el proceso y dices, me está pasando a mí por algo, tengo que aprender algo de esto, me va a hacer mejor, me va a hacer crecer como ser humano y esa es la decisión que tomé yo. Te voy a decir algo que va a sonar cursi. A ver. No, es que lo acabo de pensar. A lo mejor eso que te pasó en su momento te estaba preparando luego para cuando te convirtieras en la esposa de Luis Fonsi. Porque sí que te atacaron mucho de manera injusta y dijeron tantas barbaridades y tantas tonterías sin conocerte, que también siento que fue como revivir ese proceso, pero ya de grande. Qué curioso que me digas porque también está aquí, porque obviamente forma parte de mi desarrollo como desde niña a adulta. Y sinceramente sí lo pienso. Pienso que Dios no se equivoca y que te prepara en pequeñas dosis para situaciones que vas a vivir después. Y evidentemente la lección que no aprendes se te va a repetir en la vida. Y de alguna manera yo no aprendí esa lección porque la realidad es que yo dejé de sufrir bullying porque mis papás se mudaron. No por ninguna decisión proactiva que yo haya tomado, no porque yo haya enfrentado a mis bullies, ¿sabes? Entonces fue como una escapatoria. Pero es una lección que yo tengo que aprender en mi vida. Y es algo que Dios quiere que yo entienda. Entonces me la tuvo que repetir a mayor escala, porque lo que no aprendes la primera vez viene después a mayor escala hasta que la terminas aprendiendo. Entonces, creo que ya la aprendí, espero, gracias a Dios. Yo creo que sí, yo creo que sí. Pero Yo creo que sí, Águeda, y te lo digo porque, por eso digo esto y lo digo con tanto respeto. Tú asumiste tu relación con Luis de una manera tan digna. Porque cualquier otra en tu situación, porque ustedes se conocieron, se embarazaron, se casaron, no me acuerdo el orden exacto, pero fue como que todo muy rápido. Y la gente empezó a emitir juicios de valor sin conocerte. siempre pasa, siempre pasa. Pero yo creo que tú fuiste muy sensata en que ladren. Y yo, para mí, lo más importante y lo más grande de todo esto es que tú has demostrado a lo largo de estos, ¿cuántos años llevan juntos ya? 15. De estos 15 años, que tú eras el alma para Luis y Luis para ti. Porque han formado un hogar maravilloso, son una familia preciosa, se aman. Yo los veo y son como novios todavía después de 15 años. Sí. Y eso habla más de lo que la gente pueda criticar, señalar, juzgar sin saber. Llega un momento, Rodner, que tú tienes que proteger lo que realmente es importante. Lo que la gente diga, opine, que siempre va a haber críticas y siempre va a haber opiniones y no se van a acabar nunca porque si no sería todo muy aburrido. ¿Sí me entiendes? O sea, Es parte del negocio. es parte del negocio.
eso no es al final problema mío. A mí me afectaba mucho. Tú me conoces desde el principio de los principios. Tú sabes que a mí me afectaba mucho. Y yo decía, ¿pero por qué? Entonces aprendí a no tomar una posición de víctima, a no preguntar por qué a mí. Es simplemente me está pasando, ¿qué tengo yo que aprender de este proceso? Abrázalo, viene en el paquete, como digo yo, ¿sí me entiendes? Al final no podemos controlar lo que la gente diga, pero podemos controlar lo que nosotros decimos y lo que nosotros hacemos. Claro. Eso es lo único en la vida que tienes control. Claro. Y por eso te digo, Águeda, que estoy tan orgulloso de ti, de que hayas tomado este paso tan importante, porque yo creo que es un poco servirle a la justicia divina también, de que la gente te conozca, porque además todo lo que pasa en este libro son cosas que tú viviste y que tú estás desnudando tu alma y estás dando cabida a que la gente entre nuevamente en tu vida. Tú lo estás haciendo con el propósito de ayudar. Hay gente que lo tomará con el propósito de chismear. No importa, pero compren el libro igual, que es lo importante, que se venda. Pero yo lo que veo en ti es una historia de éxito y superación. Porque en ese mismo pueblo, haber salido del pueblo, para mí eso ya era como que superar una muralla insuperable. Te voy a decir exactamente por qué empecé a escribir este libro. Yo pensé que igual que yo, había muchos niños en un pueblito de Guatemala, de Argentina, de igual, de que el país que sea, que tienen sueños grandes y que continuamente alguien les está diciendo que no pueden hacerlos por su situación económica, por su situación familiar, por su cultura, por su religión, por su tono de piel, me da igual. Este libro yo lo escribí con ese propósito de decir, si cae en tus manos y lo lees y te ayuda y te motiva a seguir adelante, habrá valido la pena. Sé que me estoy abriendo, sé que estoy abriendo una puerta que nunca he abierto, porque sabes lo privada que yo soy, pero como te dije antes, también es hora de enfrentar los miedos. Es hora de decir, aquí estoy, te puede gustar o no, esta es mi historia, 100% real. Ojalá te pueda ayudar en algo. Si no te puede ayudar en nada, no tienes ningún mensaje que agarrar de él, está bien, yo ya hice mi trabajo, hice mi parte. Claro. ¿Sabes? Y ahora eso es lo que quiero conocer, tu historia. Siempre me encanta comenzar por preguntar cómo fue tu vida en tu niñez, en tu hogar, dónde naciste, qué signo eres, todas esas cosas, que la gente conozca de ti. Cuéntame esa parte. Bueno, nací en un pueblito súper chiquito, como bien dijiste, ¿Cómo se hermoso, Hornachuelos. Ajá. Está rodeado de girasoles, por eso la portada del libro tiene muchísimos girasoles. Claro, aquí la pueden ver. Después yo se las pongo en cuadro para que lo vean bien. Muy linda la portada, por Muchas cierto. gracias. Y es un pueblo muy tranquilo, de gente muy buena. ¿Cuánta gente había en el pueblo, más o menos? Yo creo que en ese momento que habría 1000 personas. Muy poquita, claro. Ahora debe haber muchas más, porque obviamente los pueblos crecen, pero era un pueblito que no tenía un transporte público. Todo el mundo se desplazaba de un lado a otro caminando, porque es muy chiquito, no lo necesitabas. Si necesitabas un doctor, tenías que irte al pueblo de al lado que era más grande o a la ciudad. Ese tipo de pueblo, claro. De la España profunda, hermoso, rodeado de una muralla espectacular que parece casi de cuento de hadas, pero sinceramente nunca sentí que pertenecía ahí, siempre quería ver más. El pueblo es hermoso, como te digo, maravilloso, pero yo quería conocer Madrid y yo luego quería conocer París, luego quería conocer a New York. Yo tenía esa cosa de quiero saber más, quiero ser más, quiero crecer. Y obviamente para la gente que vive en los pueblos, que le encanta esa vida casi rural, bucólica, como decías antes, pues es muy difícil de entender, ¿no? No, y muy difícil de lograr. Por eso es una hazaña. Que, por cierto, tengo una pregunta que quiero que me la contestes más al final del podcast. Quiero saber si has regresado al pueblo y si has visto a estas bulliers. Ajá. Quiero saber si ha pasado ese encuentro, pero eso me lo vas a contestar al final y ustedes se van a quedar picados esperando esa respuesta. Ok. Sales del pueblo porque me imagino que tu papá o tu mamá sucede algo a nivel laboral que los trasladan. Sí, le trasladan a mi papá a Toledo, que es una ciudad que está muy cerca de Madrid. Es hermosa. Hermosa. Eh, Que por cierto yo conozco Córdoba. ¿Conoces? Sí, conozco con un viaje en España. Esto no tiene nada que ver con el podcast. Pero estamos aquí hablando. No, pero es bellísima porque estaba el Alcázar de los Reyes, creo que se llama, que es hermoso. Entonces me imagino que la parte amurallada de tu vida debe ser igual de hermoso. Muy bonita, muy bonita. Entonces, yo sinceramente pienso, yo le rezaba mucho a Dios en los atardeceres. En España, en mi pueblo, cuando tú conoces el sur de España, cuando el sol cae, el sol es del tamaño
cielo, no sé, Maravilloso. todo amarillo. Y yo me ponía a hablar con Dios cada vez que caía el atardecer y yo decía, dame la oportunidad de ser quien yo quiero ser. Sácame de aquí, dame la oportunidad de conocer otro lugar, de poder desarrollarme en lo que yo quiero desarrollarme, de que no se rían más de mis sueños, que vean que se pueden hacer realidad. Y yo pienso que Dios me escuchó. Y un día digas eso. llegó la noticia de mi papá, me dijo, me han dado este trabajo en Toledo, pero no sé si irme porque no te quiero sacar de tu entorno. de tu entorno. Y yo, por favor, vámonos, ¿no? Claro, porque al no saber que tú estás viviendo bullying, pues pensaría que más bien te querías quedar en tu entorno. Totalmente, totalmente cierto. Pero por eso el libro se llama así, La niña que siempre miraba el sol, porque yo siento que tengo una conexión especial cuando cae el sol y se esconde y pienso que es cuando Dios me está escuchando. Es que, Aria, estabas manifestando, Manifestando el poder de la manifestación pero lo hiciste toda la vida de manera intrínseca. O sea, natural. cuando tú pensabas en, me veo en la pasarela, me veo aquí, me veo allá, tu mente te estaba llevando donde querías estar. Totalmente. Y cuando te vas a Toledo, entonces, ¿cómo sales de Toledo a Madrid? Toda mujer quiere verse bella y elegante independientemente de su tipo de cuerpo. Y es por eso que en Rodner Figueroa Style hemos diseñado una línea de ropa ideal para que te veas estupenda. Por eso te invito a que visites rodnerfigueroa.com y descubras la elegancia a tu alcance. Cuando estoy en Toledo, llego al cumplir los 16 años y llego a Toledo y me encuentro una ciudad más grande, pero al final es una ciudad Pequeña. Pequeña. Sí. No También hay conozco tampoco- Toledo. No, tampoco hay agencias, no hay moda, no había nada. Pero tuve la suerte de conocer gente, por ejemplo, en el instituto donde estudié, muy afines a mí. Había uno que quería ser cantante, entonces se sentía igual que yo me sentía, ¿no? Y él me dijo, preséntate a Miss Toledo. Vamos a apuntarte al Miss Toledo, Al preséntate. concurso de belleza. De belleza. Entonces, Qué buena idea te dio. claro, yo voy, me presento con 16 años, me dicen, tienes que esperar por lo menos a los 18 o 6 meses antes de cumplir 18. Y ahí yo pacientemente contando, ¿sabes?, los días hasta que tuve 17 años, me inscribí, gané, fui a Miss España, concursé en Miss España. Pregunta, cuando te metiste en Miss Toledo, porque quiero pensar que por ese afán tuyo de ser modelo, que tú veías las pasarelas, practicabas sola, pero no tenías ninguna capacitación para ser Miss Toledo. Ninguna, no había tomado ninguna clase, no había tomado nunca, bueno, había hecho algunas cositas en Córdoba, ¿sabes? Pero con 12, 13 años, ¿sabes? Que si el desfile benéfico en la ciudad de Córdoba y entonces ahí iba yo caminando, pero no tenía esa capacitación que tienen las Misses, por ejemplo, Miss Venezuela, No, que claro. es impresionante, ¿no? Eso es una institución casi que militar. Sí, es increíble. Entonces, nada que ver. Y cuando llegué a Miss España, te va a gustar esto porque yo llegué, ¿sabes?, con mis vestiditos prestados y, humildemente como pude. Y entonces ahí estaba Miss Madrid espectacular con los vestidos de diseñador y Miss Barcelona y Miss Sevilla. Las grandes ciudades. Claro, y maquilladas perfectas y niñas preciosas. Y yo ahí me sentí tan pequeñita, me sentí tan poca cosa. Dije, ¿qué yo hago aquí? Soy la peor de todo el concurso. O sea, ¿cómo puedo? Y lloré, me acuerdo que lloré la primera noche del certamen y al día siguiente me levanté reiniciada y dije, no voy a ganar. O sea, no voy a ganar, lo tengo clarísimo. Ni siquiera voy a quedar de las 3 primeras, ni de las 5, ni de las 10. Pero está bien, me voy a gozar la experiencia. Yo me he ganado el derecho de estar aquí, porque nadie me lo ha regalado. Ha sido un camino muy fuerte para mis papás y para mí. Entonces, lo mejor que puedo hacer para honrar todo ese sacrificio es disfrutarme esto. Y así lo hice, me lo disfruté increíble. Yo me acuerdo cuando dijeron la ganadora, que fue Helen Lindes, que hoy en día es una de mis mejores amigas además. Había muchas misses llorando y yo estaba comiendo jamón feliz, como diciendo, era obvio, era la más guapa de todas, o sea, era imposible que no ganara. Que no ganara, claro. Entonces, así fue como empecé. Cuando acabó el concurso, me contrataron la agencia de Miss España y me empezaron a mandar como a castings y ahí fue que... Brillante que digas esto. Brillante que digas esto, porque entendiste, ok, no voy a ganar, pero de aquí me van a salir oportunidades. Claro. Fíjate cómo la vida te empieza a ir mostrándote el camino. Pero Solo si eres tú valiente. tienes que ir por ello solo si eres valiente. Porque si tú hubieras achicopalado y a lo mejor no hubieras disfrutado el concurso, a lo mejor la agencia no te selecciona. Sí, o simplemente dices, o sea, te desanimas, lo que decías antes, ay, no sirvo para esto porque no gané. Un concurso no te define.
un fracaso, un despido, un trabajo perdido no te define. O sea, eres mucho más que eso, somos mucho más que las decisiones de los demás, porque al final un concurso es una opinión ajena también. Completamente. Un trabajo es una opinión ajena, lo que sea. Hasta un jefe es una opinión ajena. Un jefe es una opinión ajena. Sí, tu valor, por eso yo lo insisto tanto, que el valor, tú tienes que reconocer tu propio valor. ¿Cuándo empiezas tú entonces ya con esta agencia de Miss España a hacer casting de modelo y a entrar en lo que es ya tu sueño? Pues esa es otra. Yo llegué a la agencia de Miss España y dije, bueno, ya estoy en la agencia de Miss España, ya la hice. Ajá. Entonces empecé a llegar a los castings y había como 300.000 niñas que habían sido misses y que no habían sido misses. Y fue difícil al principio. O sea, al principio fue, no eres lo que buscamos. Nunca sabía por qué yo no era lo que buscaban, pero aparentemente no encajaba en nada, ¿sabes? Y fueron momentos que yo dije, no tengo plan B, ¿sabes? Siempre todo mi sueño fue ser modelo, triunfar en esta carrera. Todo el mundo tiene un plan B, yo no tenía plan B. Yo decidí estudiar periodismo en la Universidad Complutense de Madrid porque dije, bueno, de repente hago un periodismo de imagen, de entrevistas, a mí me encanta el deporte, hago un periodismo deportivo, pero mi sueño no era ese. Eso era un plan B por si acaso, claro. Que ni siquiera B, era plan Z, ¿sí me entiendes? Era el plan Z. Sí, bueno, estudiar por tener una carrera que Exacto. Tú pensabas que te podía acercar un poco al mundo del entretenimiento. Totalmente. Y entonces cuando empiezas, porque eso es interesantísimo, yo siempre digo, es muy difícil ser actor y modelo porque creo que te enfrentas más a los nos que a los sís. ¿Cuándo empiezas tú en este sueño de decir, wow, lo estoy llevando un poquito cuesta arriba? ¿Sabías que el buen café es como el buen vino? Por eso nuestro café 5 gotas cosechado en el volcán de Santa Ana a una altura extraordinaria es un café especial que tiene unos aromas maravillosos. Yo no puedo dejar de disfrutar cara a cara con Rodner sin probar café 5 gotas. Así que si quieres probarlo, visita 5gotas.com y descubre la delicia de este café. Yo me di cuenta cuando llevo ya el segundo o tercer año en Madrid y los trabajos que me salían, yo que me imaginaba, ¿no? Desfilando ya en París, como Claudia Schiffer, vestida de Valentino, pues hacía catálogos de repente de gorros de ducha. Y yo decía, pero ¿dónde está el glamour que yo había soñado tanto? O sea, esto no era lo que yo me imaginaba cuando yo soñaba, ¿no? Pero no hay trabajo pequeño. No hay trabajo pequeño. Cuando estás en búsqueda de tus sueños. Total. Nunca sabes cuándo llega la gran oportunidad. No, y sabes que ese trabajo me ayudó, me pagaron y podía pagar mi renta y me ayudó a seguir, a dar pasos hacia adelante y hacerlo mejor. A veces te toca hacer lo mejor que puedas con las cosas que te dan. Y lo que me daban era un gorrito de ducha. Entonces yo ponía la mejor cara que podía, trataba de ser cute, ¿sabes? De ponerme bonita. Pero pues no era el Vogue, pero era lo que había. También esta otra pregunta, si has tenido la oportunidad de conocer a Claudia Schiffer, que era tu máximo, porque ahora que estás en este mundo, espero que se haya dado esa oportunidad. ¿Cuándo entonces te vas de España? Me voy de España ya con 23 años, a punto de cumplir 23 años, porque conozco a una persona increíble y me mudo a México. Y dejo mi sueño de un lado, porque ya el amor ciega a veces, ¿no? Y yo estaba muy joven y me trataban muy bien y entonces dejé mi sueño de un lado. Las cosas, cuento algo corto, no salieron bien del todo. No tuvieron el final esperado, porque salieron bien. Obviamente aprendimos los dos, crecimos mucho. Él es una persona increíble y tuve mucha suerte de conocerlo y de tenerlo en mi vida. Estoy muy agradecida con Dios. Pero cuando las cosas no tienen el final que nosotros esperábamos que tuviera, decido venir a Miami. Mentira, decido irme a Madrid con mis papás. Entonces... ¿Cuánto tiempo estuviste en México viviendo? 5 años. Ah, pero bastante. Sí, 5 años. Entonces, cuando acaba todo, dije, bueno, me regreso a Madrid con mis papás y con mis amigos, mis papás felices, ya vas a regresar. Y ¿Para esto qué edad tenías ya? Ya tenía 28. Sí. A punto de cumplir los 28. Sí, en el mundo del modelaje... Ya eres grande. Ya estás en la etapa de... O sea, eso es ahora que ha cambiado un poco. Ahora. Pero y algunas. Ajá. Pero en ese entonces ya era la etapa casi que estás de retiro. Ya estás de retiro. Entonces se me ocurrió la genial idea, en esas noches que no podía dormir, dije, voy a parar en Miami 2 días, me consigo una agencia y voy a tratar de trabajar como a distancia. Yo me regreso a Madrid y la agencia me dice, mira, es la temporada de trajes de baño que justo empieza ahora aquí en Miami. Vente para acá, yo me regreso, ¿no? Yo ilusa,
pensé que era tan fácil. Yo llegué a las agencias, primero no me querían atender porque no tenía cita. Tenía cita, claro, eso te iba a Ni decir. tenía referencias, ni tenía fotos desde hace 5 años. O sea, tú sabes que la moda cambia así. Estás desactualizada. Totalmente. Y segundo, yo no tenía papeles. Entonces, para una agencia supone un gasto y un trabajo extra tener que sponsorizarte y hacer todo el papeleo, abogados y todo. Entonces, básicamente, ya me iba para el aeropuerto con las manos vacías, los sueños rotos. Y me puse a llorar porque dije, wow, duele tener, como dices tú, en ese momento 28 años. Y yo pensaba mucho en una niña de 8. Y dije, la traicioné, no hice nada. O sea, me regreso a Madrid, que amo Madrid, amo estar con mi familia y con mis amigos, pero me regreso con las manos vacías. No hice nada para mí, no hice nada por mí, todo para los demás. Entonces, un taxista me vio llorando por el retrovisor y me preguntó qué me pasaba. Yo le dije lo que había sido mi sueño americano, que fue 0. Y él me dijo, tiene que hacer la milla extra. Y yo le dije, ¿qué es la milla extra? Y me dijo, nadie merece en esta vida más que nadie, a no ser que trabaje más que los demás. Y entonces, eso básicamente es lo que mis papás me habían enseñado toda la vida, con otras palabras. Y le dije, ¿sabe qué? Vamos a dar la vuelta. Voy a tocar otra vez en la última agencia que no me habían querido recibir y vamos a ver qué pasa. Perdón que estoy erizado. No, te lo juro que estoy erizado porque son ángeles. Son ángeles. Que te trajo un mensaje que tú necesitabas escuchar en ese momento. No te rindas. Me dijo, sigue adelante, no te rindas. Y estoy emocionado porque cuántas veces no estamos en ese momento que es tan crucial, que digo yo, en el que si no das ese paso, no se abre esa puerta. Totalmente. ¿Cómo fue ese momento para ti? Pues imagínate, me regresé, le dije al señor que me esperara, me dijo que no me iba a esperar, porque si me esperara, yo tenía mi maletita de mano, si me esperaba, ese significaba que no lo iba a lograr y que me iba a regresar en el taxi al aeropuerto y él quería que yo me quedara. Entonces, No, pero ese hombre es maravilloso. yo rezo por ese señor y por su familia, que no sé ni cómo se llama ni dónde esté. ¿Nunca te ha contactado por redes? Nunca. Es que no se va a acordar a lo mejor. Imagínate la cantidad Bueno, a lo mejor viendo el podcast hoy me dice, ay, me acuerdo, y te encuentra aquí con esta historia maravillosa. Me acuerdo que era anécdota. colombiano, tenía un acento súper dulce, como todos los colombianos, y rezo por él todos los días y por su familia. La realidad es que yo llegué a esa agencia otra vez, abrí la puerta, me dijeron que no me podían atender otra vez, me senté en el sofá por más de 2 horas, perdí mi vuelo a Madrid y en algún momento yo creo que le dio penita a la señora, a la dueña de la agencia, se llamaba Caroline Gleason, todavía está la agencia en South Beach, y me atendió. Me dijo, tenía un traje de baño, me dijo, póntelo y camina. Me puse el traje de baño, caminé. Yo dije, esta sí es, yo pensaba, esta sí es la pasarela más importante de mi vida. No la de París, no la que hice en Miss España, esta es la más importante de mi vida. Y yo caminé en ese pasillo como si no hubiera mañana y a la media hora estaba en el apartamento de arriba con un abogado de inmigración. Wow. Y ella me estaba sponsorizando mi estadía a los Estados Unidos. La parte más difícil de eso fue el llamar a mis padres saliendo de ahí y decirle que ya no voy, que me va a quedar, ¿sabes? Porque en ese momento dices, bueno, es parte de la vida. Pero como madre, hoy te digo que eso fue lo más difícil que les tuvo que pasar. You know? Yo me acuerdo que llamé a mi papá y le dije, papi, que me ha fichado una agencia, no me puedo ir. Y yo sentí, y como se le rompía el corazón, te lo juro. Pero sus palabras fueron, es tu sueño de toda tu vida y es el momento y te quedas ahí y luchas por él. Entonces, tuve mucha suerte de tener los padres que tengo. Mi padre ya no está, que en paz descanse, pero siempre fueron mis impulsadores, siempre fueron mis cheerleaders, siempre fueron la gente que más me impulsó hacia adelante, you know? Y me emociono porque has dicho algo que es importantísimo. Tú eres hija única. Y uno no entiende el dolor que le causa a un padre cuando uno se va. Pero el amor generoso de los padres tienen que dejarte volar. Absolutamente. Porque ese momento cambió tu vida para siempre. Siempre. Ese es el momento que cambió mi vida. ¡Wow! Y Ay, ojalá fue- esa señora aparezca, el colombiano. Por favor, haga memoria. ¿Eso fue hace cuántos años? eso fue a finales del 2000,
¿qué? 2009, casi 2010 ya. ¿Y empiezas a trabajar entonces? Empiezo a trabajar sin parar. Empiezan a darme editoriales, me dan la portada de Sport Illustrated, la contraportada, con todas las modelos de diferentes nacionalidades, brasileñas, italianas, rusas, todas estábamos ahí como modelos destacadas. Y ahí dije, sí se puede. Y tenía 28 años ya, y sí se puede, sí se pudo. Qué maravillosa historia. Espero que ese Sport Illustrated haya llegado al pueblo allá en Córdoba. Pero bueno, ya vamos a entrar en detalles de eso más adelante. ¿Y en qué momento conoces tú a Fonsi? Yo lo conozco en un estudio. A mí me dieron... ¿Estabas trabajando? Estaba terminando de trabajar. A mí me dieron como un review en una revista diciendo, se llamaba Meet Águeda López, como la modelo más destacada de la temporada en Estados Unidos. Entonces yo termino de hacer mi cover y me estoy yendo. Y el maquillador, chico venezolano, me dijo, yo lo conozco a él, estaba entrando Fonsi al mismo estudio. Y le digo, sí. Y yo había escuchado No me doy por vencido, había escuchado ese tipo de canciones, pero no sabía tanto, ¿sabes? Y me dijo, te lo voy a presentar. Y dije, bueno. Y nos presentó, hola y adiós, yo ya me iba y nos fuimos, me fui, él se quedó. Pero luego como al par de días, 3 días me encontró. Me encontró y... Amo esta historia, no la sabía. Sí, me encontró. O sea que te buscó, te rastreó. Me escribió y empezamos a hablar y fue así, hablando solamente por Facebook. No teníamos ni el número de teléfono mucho tiempo hasta que ya finalmente cambiamos números de teléfono. Pero fuimos muy amigos antes de ser pareja, que yo creo que eso es muy importante porque creamos como una confianza bonita. Me encanta que lo aclares porque yo pienso que la gente no conoce la historia de amor de ustedes de primera mano y en primera persona como lo estás haciendo aquí. Y te agradezco que cuentes esa historia porque sé que a ti no te gusta hablar de esto, pero creo que es importante porque ustedes son amigos. Yo los veo a ustedes y ustedes, aparte de ser amantes, esposos, padres, son amigos. Nos lo pasamos muy bien juntos. Nos encantan las mismas cosas, nos vamos a los partidos de fútbol, nos encanta tirarnos a ver un partido de básquetbol en la casa, a ver una película. Disfrutamos las mismas cosas y yo creo que eso es básico para tener una relación larga y bonita, porque a veces las relaciones no son fáciles, ninguna relación es fácil. A veces quieres matar a la otra persona, pero... Eso lo sabemos todos. Todos sabemos si pasamos por eso. Y todos pasamos por eso, yo siempre lo digo. Como dice la canción de nuestro querido, ahorita se me fue el nombre, Arjona, que si quieres la rosa también te tienes que aguantar las espinas. Parte del paquete, es parte del paquete. Es parte del paquete. Y yo amo el paquete que me tocó, entonces... Correcto. Ahora, él te echó los perros a ti, entonces... Sí, bueno, yo creo que hubo una conexión. Obviamente siempre hubo una conexión súper bonita desde el primer momento porque si no, ni él me hubiera buscado ni yo hubiera respondido, ¿sí me entiendes? Pero yo creo que es algo muy bonito que nos pasó, que la vida lo tenía preparado de alguna forma, porque imagínate cuáles son las opciones de encontrarte a una persona así de la nada. Tan random. Tan random, ¿sí me entiendes? Bueno, yo creo que cuando Dios te tiene tu persona, pase lo que pase, se van a conocer. Nos vamos a conocer, sí, señor. Pero, ¿anticipabas tú toda esa locura mediática que sucedió cuando ustedes se juntaron? Absolutamente no. Yo nunca fui una figura pública. Yo no estoy acostumbrada al medio, o no estaba acostumbrada al medio, ni a manejar pues a la prensa y preguntas que a veces eran como malintencionadas. Yo no sabía interpretar eso en ese momento, Entonces, sí fue abrumador, pero como bien dijiste antes, sí pienso que como no lo aprendí la primera vez, tuve que aprenderlo a nivel masivo la segunda. Sí, y en una palestra mucho más internacional. Totalmente. Y mundial, diría yo. Mi alma vino a este mundo a hacer algo bonito. Uh-huh. No vino a preocuparse por la opinión de los demás. Y los que te conocemos sabemos que eres una persona de alma bonita. Gracias, mi amor. Y también Luis ha sido muy sensato en ejercitar la prudencia. Y creo que se ha comportado como todo un caballero. Y además que es un tipazo, que los que no conocemos. ¿Cómo te cambió la maternidad? La maternidad es lo mejor que me ha pasado en la vida. Yo no imaginé nunca que se puede amar de la forma en la que amas a un hijo.
obviamente me enamoré de mi esposo locamente y tengo amigas y amigos que son súper cercanos a mí, los amo con locura, y mis papás y mis hermanos, mis primos, whatever, pero un hijo es diferente. Un hijo es la única persona que tú le das amor sin esperar absolutamente nada a cambio. No tienes agenda. Porque incluso con las amistades dices, bueno, yo el otro día estuve ahí para ti, porque tú ahora estoy pasando por esto, tú no estás aquí conmigo. Ujú. Siempre esperas un intercambio de algo. Correcto. Pero no con los hijos. Tú lo único que quieres de tus hijos es que sean felices siempre, que estén sanos y que vivan la vida al máximo. ¿Quién le escogió el nombre a Micaela? ¿Tú o Luis? Los dos no me los escogió Fonsi. ¿Ah, sí? Sí, los dos. ¿Por qué? Cuéntame esa anécdota. No sé, Porque los nombres son bonitos. sí. Ambos, Rocco y Micaela. a mí me encantan los nombres de mis hijos. Micaela Con es muy personalidad. español. Sí. Mica es muy español. Significa regalo de Dios. Fue a él que se le ocurrió y dije, pues, maravilloso. Y Rocco, yo estaba entre Jackson y Rocco y él dijo, no, Rocco, suena como pelotero. Rocco Rodríguez bateando. Y yo ok, Mira lo que estaba pensando. lo que estaba pensando. Pero la verdad es que le quedó como anillo al dedo el nombre a mi hijo. Es un puro terremoto. ¿Quién se parece más en la personalidad a sus papás? O sea, ¿Micaela se parece más a ti o a Luis o Rocco se parece más a ti o a Luis? Rocco se parece más a su papá. Sí. Y Micaela se parece mucho a mí. Micaela es muy callada, es tímida, es observadora, todo tiene que estar perfectamente hecho, no le gusta llamar la atención, siempre anda como escondida un poco atrás de mí, no quiere que le tomen fotos. Rocco quiere ser siempre el centro de todo, da igual de lo que sea. Fútbol, él tiene que estar ahí parado. Teatro, él parado. Cantar, parado. Siempre tiene que estar tiene que llamar esa atención. Yo creo que tiene esa personalidad carismática del papá, la chispa, ¿no? Claro, y que la tiene. Sí. ¿Y en qué momento se dieron cuenta ellos de que sus papás ambos eran famosos? Yo creo que Micaela ya bastante grande, como de repente 8 o 9 años, y yo creo que Rocco apenas ahora, el año pasado quizás, como entró a la escuela y obviamente los niños le decían, ¿tu papá canta despacito? Y Rocco, sí, Sí, como si fuera normal, claro, ¿sabes? Como claro. sí, y el tuyo no. Es como Entonces, pero yo creo que ya sí son conscientes y están felices, están súper orgullosos de su papá y de todo lo que ha conseguido a lo largo de su vida. Claro, y además me imagino que cuando Rocco llega a su mamá a dejarlo al colegio, porque asumo que los llevas al colegio, Los llevo y los recojo everyday, 6:30 de la mañana hasta que salen. claro, los compañeros de edad, qué linda tu mamá. No sé, te lo porque dice, yo no te llego, cela. no, yo llego en pijama, llego, ya sabes, sin peinar, son las 6:30 de la mañana, mi gente no pida mucho de mí, entonces no creo tanto. Obviamente hacemos playdates en casa, traigo a sus amiguitos, la verdad es que tengo unos amigos muy bonitos, muy, muy dulces, muy bien educados y eso es bueno ver el entorno de los niños siempre. Claro, no, yo sé quiénes son ustedes y por eso yo sé que este libro va a ser muy aleccionador porque tú estás narrando tu historia de vida y estás abriendo también una parte de tu historia que es un regalo no solamente para ti, sino para tus hijos. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque el otro día mi mamá falleció hace 5 años y tú que perdiste a tu papá también sabes que son pérdidas terribles. ¿Cómo me hubiera encantado a mí tener un libro de la historia de la vida de mi mamá? ¿Y por qué no lo haces? Ay, sí, no sé, es que es curioso porque digo, aquí tú estás dejando plasmada tu historia. Sí. Y ellos, el día que Dios no lo quiera, Me tengo que Tú- ir, si obviamente, tú no antes estés- que ellos, claro que sí. por ley de vida, ellos pueden venir acá y refugiarse en tus palabras. ¿Cómo fue ese ejercicio de enfrentar el miedo de abrir tu corazón a dejar tu historia ahí? El ejercicio es muy básico. Dejar de temer a las opiniones ajenas. Cuando tú te quitas ese peso de encima y entiendes que nada tiene que ver contigo, sino con ellos, con lo que hay en su interior, sus vivencias, sus propios traumas. La gente no tiene una vida perfecta, ni yo, ni ellos, ni nadie. Entonces, dices, yo voy a dejar un mensaje para mis hijos, para niños que tienen sueños, para adultos que nunca lo cumplieron, y lo quiero dejar sin importar lo que la gente diga o piense. Y yo creo que ellos lo van a agradecer. El libro está dedicado a ellos, obviamente, con una dedicatoria bonita que le escribí al principio del libro.
y quiero que siempre lo recuerden. Son palabras que el día que yo no esté en este mundo, ellos puedan regresar ahí y leer esas palabras y decir, si mi mamá decía que esto era verdad, tiene que ser verdad. Y eso es lo que a mí me fascina, porque aparte de todo, es un libro donde creo que los personajes protagonistas de la historia se pueden encontrar, aunque no estén mencionados por su primer nombre. Sí, yo trato de conservar todos los personajes, son 100% reales, obviamente por privacidad y por respeto, porque a mí no me gusta hablar de nadie, ni para bien ni para mal, muchísimo menos para mal. Prefiero conservar la primera letra del nombre, la primera vocal, la primera consonante, la primera letra del nombre. Por ejemplo, mis papás en el libro se llaman Mariano y Ángeles, se llamaban Modesto y Antonia. ¿Sí me entiendes? Solo hay un nombre que prevaleció y es porque es mi mejor amiga, que se llama Celina, que hay un capítulo o dos de ella ahí, porque es un personaje y esa es un ser humano también que fue un ángel en mi vida. Me enseñó como a despojarme de toda esa angustia, de todo ese peso del tener que ser perfecta, ¿sabes? Es todo lo contrario a mí. Es una persona libre, feliz, que improvisa, que no hace planes, que nunca sabe, viajamos juntas, nunca sabe dónde se va a quedar, ni dónde va a comer y no le importa. Yo salgo de mi casa y ya sé lo que me voy a poner, lo que voy a comer, lo que voy a pedir en el restaurante. Siempre he sido muy así. Y es todo lo contrario. Entonces, a ella sí le quise conservar el nombre porque conociendo al personaje... Te lo hubiera reclamado. Me lo hubiera reclamado. Qué risa. Full. ¿Y por qué decidiste escribir este libro ahora y no antes o después? Yo estaba en un viaje espiritual en Israel. Tú sabes que yo soy muy espiritual, llevo varios años estudiando Kabbalah y demás. Estaba en Israel y tuve un sueño. Me desperté y me acordé de un sueño que había tenido en el que yo estaba con un libro en la mano y había una niña con su pelo rubio, dibujadita, con unas Converse rojas, que eran las que me compraba siempre mi mamá porque eran las únicas que llegaban a mi pueblo. Entonces, caminando a través de las páginas y siempre estaba mirando hacia abajo. Siempre se veía que era un dibujito triste, ¿no? Entonces, se lo dije a mi maestro, mi mentor, que en ese momento estaba allí también en Israel, y me dijo, ¿lo vas a hacer? Digo, ¿voy a hacer qué? Me dijo, ¿vas a escribir un libro? Y dije, claro que no. En mi lista de sueños por cumplir, que tengo muchos, tú sabes, ya ha quedado claro que soy una soñadora, claro. No tengo en mi mente escribir un libro. O sea, sí, pero eres periodista, sí, pero yo quiero hacer un periodismo de entretenimiento, escribir notitas, no escribir un libro, ¿sabes? Y él me dijo, no importa, lo vas a hacer porque ya Dios lo puso en tu cabeza, lo puso en tu sueño y lo vas a hacer. Entonces dije, bueno, pues si no hay más remedio lo voy a hacer, ¿sabes? Entonces me puse a escribir, hice un cuento infantil de 12 páginas y que yo pensaba de repente distribuir yo propiamente en Amazon, como hacen muchos autores. Y ahí llamé a una amiga que sé que había trabajado con ilustradores en Madrid y demás. Y le dije, recomiéndame un ilustrador porque ya me hace falta nada más los dibujitos de la niña con las Converse rojas. Y ella me dijo, ¿pero de qué va el libro? Le expliqué y me dijo, pero esto da para más. Dije, no da para más. Ya tengo mi libro, done, checklist. Dame mi ilustrador, recomiéndame un ilustrador que lo haga. Y quedó ahí la conversación. A los 2 días me llamó el editor de Penguin Random House, que es una de las editoriales más grandes de España. Es de las más importantes a nivel mundial. A nivel mundial. No lo minimices. Ni siquiera de España, es a nivel mundial. Sí. Y él me llamó, se llama Gonzalo Albert, nunca lo voy a olvidar, que me llamó y me dijo, hola, no me conoces, pero soy el editor de Penguin Random House y me encanta la historia y creo que la palabra mágica fue, creo que puede ayudar a la juventud de ahora a atravesar miedos y atravesar bullying, atravesar opiniones. Y le dije, perfecto, pues ya tengo un libro escrito, yo feliz, ya te lo mando. Y me dijo, no, pero yo no publico cuentos infantiles, yo publico novelas. Entonces tuve que convertir un libro de 14 páginas en un libro de 280. Estoy erizado. Porque es que yo pienso que nadie sospecha lo difícil que es el ejercicio de escribir. Eso requiere una disciplina enorme. Yo soy muy amigo de Boris Izaguirre, como tú lo sabes. Él es un gran escritor y yo he compartido los momentos en el que él está recluido, encerrado para escribir, que es casi que una cárcel.
Y tú con una vida tan ajetreada como la que tienes, me imagino que tiene que haber sido un reto enorme. Tengo una vida ajetreada, tú sabes, pero yo Instagram no es la realidad. O sea, yo sí trabajo, obviamente, me voy 3 días a París. Lo que pasa es que me tomo fotos y parece que llevo 2 semanas. No es así. Ya. Yo tengo una vida súper tranquila y súper familiar. Yo apenas salgo en Miami, tú sabes. Sí, no, sí. no Te tengo veo en tanta, cosas muy puntuales muy- y en las mejores. por si acaso. Sí. Pero soy una persona que le encanta estar con sus sweatpants, en pijama, en su casa. Me encanta mi soledad. Yo creo que la soledad buscada es lo más bonito que te puede pasar en la vida. Yo soy una persona que siempre está pensando en algo. Estoy en el coche y estoy dándole vueltas, eh, apunto cosas que se me ocurren, escucho canciones y oigo una frase bonita y digo, ay, y la apunto. Siempre he sido así. Tal vez desde pequeña era así. Ujú. Entonces, sí es verdad que me recluía. Y ahí fue cuando le tuve que decir a Fonsi que estaba escribiendo porque me decía, ¿qué estás haciendo? Porque estás siempre sola, no entiendo nada. Pero Él, asustado por el divorcio. sí, like, ¿qué te Estamos pasa? separados. Porque estás aquí, es la hora de comer, ¿por qué no comemos? Y yo, un segundo más. Y, ¿cómo se llama? Y me gustó, fue una experiencia muy sanadora. No hay nada más atroz que escribir lo que sientes, lo que has sentido, lo que te ha hecho daño, lo que te ha hecho feliz. Porque no solamente lo escribes, luego lo lees. Y el leerlo es fuerte, es encontrarte al monstruo de cara, para bien y para mal. Y muy catártico, Ajá. muy catártico. Pero también es un sueño cumplido. Es un sueño cumplido. Ya te digo, no estaba en mi lista, pero Dios lo puso en mi cabeza. Y yo pienso que si el universo pone ese sueño en tu corazón es porque tiene toda la intención de que se haga la realidad. Y así fue. Una vez, hay una regla máxima que yo siempre aplico y siempre funciona. Cuando tú tomas una decisión de hacer algo sin saber cómo la vas a hacer, porque yo no tenía ni idea de cómo empezar ni cómo, pero tú dices, voy a hacer esto y tú tomas la decisión, el universo conspira y te empieza a mostrar los caminos. Estoy completamente de acuerdo contigo. Así comenzó este podcast. Y aquí están las 3 personas con las que los comenzamos. Laura del Campillo, que es la productora. Quique Flores, que es el productor de audiovisual. Nosotros comenzamos esto a lo loco, sin saber lo que estábamos haciendo. Ha sido un fenómeno. Así que gracias a Dios, me encanta que digas eso porque la primera decisión que tú tienes que dar es dar el primer paso. Literal. Y ya después Dios se encarga y todo se te va abriendo. Y hablando de dar el primer paso, cuéntame cómo fue cuando finalmente estabas en la pasarela de alta costura modelando en París, que era el sueño de esa niña de 8 años que estaba en aquel pueblecito sin saber cómo lograrlo y llegaste. Imagínate. Y llegué y no con 20 años. ¿Sí me entiendes? Llegué ya grande, con inseguridades a nivel de, wow, voy a hacer esto, de verdad lo voy a hacer, me tocó, lo voy a hacer. Fue muy emocionante. Recuerdo que estaba en backstage y curiosamente la música que escogieron era flamenco. Yo soy del sur de España, es la música del sur de España. Tu música. Entonces mi música es la música que yo escuchaba con mi papá, es la música que sonaba en la radio, en todos sitios. Entonces empezaron a sonar esas guitarras españolas, acordes de flamenco, y me puse a temblar, algo entró, me puse a temblar y me puse a llorar y yo dije, wow, o sea, esto es la confirmación de que todo se puede, de que di los pasos que tenía que dar, de que tomé las decisiones. Me equivoqué a veces, por supuesto que me equivoqué, pero supe retomar el camino rápido y aquí estoy cumpliendo un sueño más. En el fondo no estabas caminando tú, estaba caminando la niña. Totalmente. Y si me lo Totalmente. permites, yo creo que nada, son diosidencias, cosas que Dios hace que coincidan. La casualidad de que esa música estuviera sonando era una confirmación. Era para mí. Era para ti. Era para mí. No era cuando tenía 23 años, no era cuando tenía 25, era en ese momento, con esa música, con esa gente, con ese diseñador. Era ese momento. ¿Quién es el diseñador? Juana Martín. ¿Verdad? Eso fue hace poco. Sí. Eso fue hace poco. ¿Y cuando te bajaste de esa pasarela? Mi mejor amiga, Celina, obviamente, siempre hay conmigo las buenas y las malas, porque así somos. Y lloramos juntas. Lloramos juntas porque ella sabe
haya sido testigo de toda mi lucha, de todas mis ganas de seguir adelante, de cuando ya pensé que ya todo estaba finalizado, ya soy mamá, ya tengo una familia, ya ¿para qué voy a seguir en esto? ¿Sabes? Ya estoy mayor, ¿para qué? Pero seguí porque me quedaba un sueño por cumplir. No un sueño, me quedaba ese sueño Ese por sueño y ya te Y- sacaste la espinita. Ya me saqué la espinita. Qué maravilla, yo estoy aquí emocionado y no fui yo. Ahora, quiero preguntarte, ¿has tenido la oportunidad en tus idas y venidas de conocer a Claudia Schiffer? ¿Sabes que no? Y Fonse se la ha encontrado ya varias veces. No. Y digo, no puede ser que tú estés ahí y que yo de repente, en un vuelo la última vez, no estaba sentada atrás de mí. Digo, ¿qué? O sea, pídele una foto, hazme un FaceTime, hazme algo, que la vea a esa mujer que es tan espectacular y que parece una tontería. Y fíjate, quiero recalcar esto. A veces no sabes quién te va a impulsar y motivar en la vida. Y es cualquiera diría, qué tontería, es una modelo, sí, pero esa modelo, yo veía sus fotos y yo decía, yo quiero ser como ella. Yo quiero ser exitosa, yo quiero caminar como con esos vestidos por Milán, por París, yo quiero hacer lo que ella hace. A veces no hay trabajos pequeños, ¿sabes? No hay gente pequeña. La gente dice, no, es que yo me siento motivada por el Dalai Lama, que es maravilloso, increíble, pero hay gente con profesiones que no son tan profundas que pueden motivarte a ser mejor. Por eso no hay acción pequeña, no hay profesión pequeña, no hay consejo pequeño. Sabes que yo siempre digo, porque yo este podcast lo puse al servicio de la gente, para que la gente se inspirara. Y yo siempre digo, el que llega a este capítulo, lo vean 1,5 millones de personas, lo vean 40,000 personas, es porque había un propósito en esas personas que se conectaron con este episodio de hoy. Y yo estoy tan contento de este episodio de hoy porque pienso que tu mensaje es tan poderoso y que la gente no sospechaba lo que había detrás de esta fachada tuya tan hermosa, Gracias. porque lo que estamos viendo hoy es primero tu aprendizaje espiritual, que es maravilloso, y lo bonito de ayudar a los demás, porque es lo que tú dices, tú eres hoy por hoy una fuente de inspiración para quizás alguna niña que, como bien lo dice, está en un pequeño pueblo de Perú y te ve hoy y dice, si ella pudo desde su pequeño pueblo, yo puedo desde el mío. Y es importantísimo. Hablando del pueblo, vamos a llegar a la pregunta que es muy capciosa, pero quiero saber si regresaste al pueblo Sí, y si te topaste a las que te hacían bullying. también. Ok, cuéntame cómo fue esa experiencia. Regresé al pueblo porque obviamente mis papás después de Toledo se fueron a vivir otra vez al pueblo y ha regresado muchas veces porque, bueno, mi mamá ya está aquí conmigo un tiempo, pero cuando mi papá vivía iba mucho más seguido. Y sí tuve la oportunidad no de encontrármelas así de, hola, ¿cómo estás? Pero sí de verlas pasar y saber que ellas me vieron también a mí. Ah, no, claro. Pero ahora Y- con la cabeza baja. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Es impresionante cuando ellas fueron muy protagonistas en mi vida, muy protagonistas. Eran las más protagonistas de mi vida. Determinantes. Determinantes. Y en ese momento, cuando las vi, me di cuenta que el tiempo las había hecho invisibles. No me dolió, no tenía resentimiento, no tenía rencor. Al contrario, me dio pena. Dije, a lo mejor ella también tenía sueños y no los pudo cumplir. Yo tuve mucha suerte o tuve mucha constancia o recé mucho o me escuchó Dios mucho y me puso en el camino que tenía que seguir. Pero a lo mejor ellas también tenían sueños. Estoy seguro que los tenían. Y no pudieron hacer nada. Nunca nos hemos hablado. Yo estoy segura que ellas saben quiénes son, seguro. Pero llega un momento que dices, es que no necesito una disculpa, no necesito lo siento, no necesito eso porque yo ya estoy completa, yo ya sané, yo estoy bien, yo estoy en mi lugar donde tengo que estar. Y a lo mejor hasta estarán avergonzadas. No sé, Ronder, porque No lo muchas sabes. veces tú no sabes el daño que haces a los demás. Con comentarios, con cositas, a veces no sabemos, no somos conscientes de que de repente yo puedo decir, ay, Ronder, ese color que te pusiste hoy, y de repente Ronder se levantó y tiene un mal día, extraña a su mamá, peleó con su pareja, o peleó con un amigo, una amiga, y ese comentario ese día te afecta y te hace daño, ¿sabes? Y lo Estás dejamos, más vulnerable. claro, y lo dejamos ahí. Entonces me pareció una tontería, pero de repente creó un problema en ti, creó una tristeza en ti. A veces no somos conscientes
¿sabes? Del daño que podemos ocasionar a los demás con un comentario, con una acción. Es correcto, pero asumo que cuando llegaste al pueblo ya llegaste como Águeda López. Parada. Claro, ¿no? Plan celebrity. Y si ibas con Luis, peor aún. ¿Sabes? Era como la revolución y fue como decir, ¿ves? Te burlaste de mi sueño, pero mi sueño lo alcancé. Con eso te quiero preguntar y con eso voy a ir cerrando ya, porque me da curiosidad, ¿qué es lo más difícil de ser la esposa de un cantante famoso? Sinceramente, como te dije antes, siempre me quedo con el lado bonito de la vida y no le veo nada negativo. Tengo la suerte de que sí es un cantante famoso. em, Hizo el éxito más grande de la música en español. Ha batido récords. Nos sentimos súper orgullosos de él. Pero la realidad es que estoy con un buen hombre, que estoy con un hombre increíble, que es buen papá, que es buen hijo, que es buen amigo, es buen hermano. Tú lo conoces. Ujú. Es una persona súper humilde, que nada se le ha subido a la cabeza. Sí. Sigue limpiando y pasando el blower los fines de semana de la casa porque hay hojitas y a mí me molesta, le molesta más a él que a mí en realidad, pero bueno, lo sigue haciendo. Le encanta recibir a gente en casa y hacerle sus margaritas. Es una persona por la que tengo mucha admiración y mucho respeto. No solamente porque sea cantante y sea, gracias a Dios, ha sido exitoso, Ujú. sino por el tipo de ser humano que es. Yo creo que tengo muchísima suerte. Le doy gracias a Dios todos los días y también rezo por él para que siempre le vaya bien y sea feliz a mi lado. Tan bello, yo lo adoro, él lo sabe. Y pregunta, ¿por qué le dices Fonsi y no le dices Luis? Porque él se llama Luis Alfonso. Ajá, Entonces, su abuelo era don Luis Alfonso. ajá. Su papá es Fonso y a él le tocó. Fonsi. Entonces, pero es lindo porque de hecho tú lo conoces, tú le dices Luis y tú le dices Luis y él ni se, Ni se ni voltea. contesta, porque él no sabe a quién tú le estás hablando. Claro. Pero si le dices Fonsi, él sabe que es él. Qué risa. Y él te dice a ti flaca, mi flaca bella. Me parece tan lindo, siempre te dice mi flaca. Sí, flaca, flaca. Todo el tiempo su mamá, su papá, todo el mundo me llama flaca. Y es que, bueno, ustedes tienen una relación maravillosa. Que Dios los bendiga y que sea para toda la vida, de verdad, porque son divinos. Siempre termino el podcast con la misma pregunta para mis invitados y es, ¿qué consejos le das a las personas para superar los obstáculos que nos presenta la vida para poder alcanzar el éxito? ¿Cuáles son los tuyos, Águeda? Primero que abracen el proceso, porque hay una palabra que a mí me gusta mucho que se llama certeza. Certeza en lo que me está pasando Ujú. es lo mejor que me puede pasar. Aunque en este momento no lo vea, aunque en este momento todo sea oscuridad, aunque el trabajo de mis sueños cada vez está más lejos de mí, eh, hay algo que nos está enseñando ese proceso y hay que abrazarlo. Lo segundo, lo más importante es no se rindan, nunca dejen de soñar. No importa la edad, no importa la profesión que tengan en este momento que no puedan dedicarse a la que ustedes quieren dedicarse. No importa la situación de repente o económica o que estés como digo yo, en tu pueblito, que no estés en una gran ciudad. No importa, los sueños siempre se pueden hacer realidad. Yo siempre digo que los trenes pasan diario pero no los vemos y muchas veces los perdemos la mayoría, pero siempre hay una oportunidad, que confíen en Dios, que siempre va a llegar ese momento en el que van a poder saltar, que se llenen de valentía porque va a llegar, pero cuando llegue tienen que saltar y tienen que ser valientes y seguir adelante. Me encanta eso del tren porque Viviana Givelli, quien estuvo aquí, que si no han visto el podcast los invito a que vayan a verlo, ella dijo, cuando pase el autobús, tú súbete. Claro. Si después te quieres bajar, Baja. bájate, pero la oportunidad es el autobús. Y si se te va, capaz y no te regresa. Hay una cosa que me decía mi papá siempre, es siempre te arrepientes de lo que no haces. Los arrepentimientos siempre vienen de lo que no haces, no de lo que has hecho. De repente dices, ay, bueno, me equivoqué, pero cuando no haces las cosas, pasan los años, miras atrás y dices, wow, ¿y ahora? Ujú. ¿Por qué no me atreví? Claro. ¿Qué es lo que más extrañas de tu papá? Ya me vas a hacer llorar. ¿Cómo está el tema? Su ánimo siempre. Yo lo llamaba y era una persona que nunca se quejaba, no importa cómo estuviera de salud, nunca en la vida. Y siempre contestaba el teléfono y me decía, mi niña. Y siempre era como, eres la más linda, es la mejor, eres la que más puede, es la más fuerte. Siempre yo era la mejor para él. Y cuando
oía las opiniones ajenas a las que tanto caso le hacía antes, diciéndome que pues que no era suficiente y que no podía y que no valía, escucharlo a él balanceaba un poco ese sentimiento. ¿Cómo se extraña eso, no? Es que ya a mí me hace una falta horrible mi mamá y por eso te lo pregunto, porque ahora que escribes a tu papá, mi mamá era mi cheerleader number one. Lo sé, la conocí. Y yo extraño horrores sus abrazos y sus besos y es un dolor que permanece ahí y Y que aprendes a vivir con él. aprendes a vivir con él. A mí el primer consejo que me dieron es no creas que va a doler menos. Te acostumbras a ese dolor, te acostumbras a ese vacío. Y es verdad que se hace como un huequito en tu corazón que nada lo llena, ni tus hijos, ni tu pareja, ni tu éxito profesional, absolutamente nada en la vida llena ese vacío que deja un padre. Pero luego vivimos por ellos también. Creo que yo vivo en agradecimiento de la mamá que tuve y trato de ser lo más feliz y vivir con mayor plenitud precisamente porque sé que es lo que le hubiera gustado. Y te quiero terminar el podcast diciéndote algo. Tú eres de las mujeres más elegantes que yo conozco por tu forma de ser. Es que hasta lloras elegante. Y si no, déjenlo en los comentarios cómo salió esa lágrima tan estoica pero tan bella por esa mejilla. Te quiero dar las gracias. A ti, mi amor, siempre. Gracias Por- siempre por el cariño. A ti, por estar, por compartir, por educar, por enseñar. Y si quieres hacer algo hoy, entra y busca el libro en línea, cómpralo y léelo porque te va a servir a ti, le va a servir a la gente de tu entorno, a tus hijos que lo lean, porque a veces ellos no tienen las herramientas para comunicar lo que están viviendo o el dolor que están atravesando y a lo mejor aquí encuentran una respuesta a cómo hacerlo. Así que gracias por el servicio A que ti. estás prestando Gracias, con mi estas amor. palabras. Que Dios te bendiga, éxito. Como siempre les digo, suscríbanse, compártanlo, denle like, déjenme saber qué fue lo que más les gustó de esta entrevista. Y como siempre les insisto, cuando tú compartes este contenido, nunca sabes cuándo alguien de tu entorno le va a calar una de las cosas que dijo Águeda hoy y va a cambiar su vida para bien y para siempre. Nos vemos en otro Cara a Cara con Rodner, el podcast. Chao, chao. Creer mucho en mí. La idea del retiro se me complica. Nunca darse por vencido. Yo creo que uno no debe estar, no lo consejo. Porque es que lo que yo quiero es no estar. Apreciar todos los días lo que tengo. Se puede gastar, pero se puede invertir.